tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos recién, pues desempacados después de haber pasado toda la celebración de Halloween, de Todos los Santos y por supuesto de los fieles difuntos. Y ahora ya estamos, pues digamos, retomando nuestra semanita normalita, como tiene que ser. Y oigan, este día les tengo que platicar una historia buenísima y que no se pueden perder. Miren, en México resulta que la radio hace muchos años era un medio de comunicación que entraba a todos los hogares. Hoy no digo que la radio no se escuche, por supuesto que tiene un público, pero en comparación a lo que pasaba, a lo que ocurría hace muchos años, bueno, ha bajado muchísimo la cantidad de personas que escuchaban la radio. Yo que vengo de un mundo, claro, que trabajé en la radio y que pues conozco un poquito, ¿no? Del negocio, les puedo decir que a mí me apasiona muchísimo hablar de este tema. Pero hoy les quiero contar la historia de un personaje indiscutiblemente miren cómo se hacía la radio anteriormente. Oigan, les quiero platicar la historia de un personaje que hace muchos años hizo historia en este país. De hecho, esta es una recomendación que me pidieron y me sugirieron que la hiciera a través de este canal que se llama El Philip. Les voy a platicar la historia nada más ni nada menos que de don Héctor Martínez Serrano. ¡Ay, buenos días! Era su programa que de verdad hizo historia en este país. Inicia don Héctor Martínez Serrano cuando la radio de entrada se hacía con público en vivo, se hacía totalmente en vivo, además de todo. Y bueno, ya no le tocó la época a don Héctor Martínez Serrano, donde los artistas iban a cantar todavía en vivo. Ya le tocó la parte de los discos, pero fíjense que sí le tocó trabajar en la primera estación de radio de aquí de México, la XEW, que por cierto, esas mismas siglas también las lleva el Canal de las Estrellas, XEW Televisión y XEW Radio era la W, ¿no? La XEW tan famosísima aquí en México. Fíjense que en esta empresa de la XEW, ahí se formaron locutores bueno, incluso no solo locutores, grandes artistas del cine, del teatro, de la televisión y de las carpas de todos lados se formaron justamente en esta estación, la XEW. Y fíjense nada más, este programa de Buenos Días en realidad ya tenía muchos años, pero fue don Héctor Martínez Serrano el que logra finalmente consolidar este proyecto. ¿Con qué? Pues con un estilo único, un estilo totalmente innovador en aquel momento para comunicar. Y es que recordemos que en aquellos años, además de todos los grandes locutores, tenían unas voces, híjole, increíbles, eran voces así profundas. Hoy ya no se utiliza. Hoy entre más tengamos una voz normalita, es garantía de éxito. En aquel entonces, pues no. Fíjense que don Héctor logró acaparar en aquellos años el corazón de muchas personas que se identificaban con él, que querían platicar con él, que querían ser escuchados por él. Y fíjense que a pesar que siempre se supo que don Héctor Martínez Serrano tenía un carácter fuerte, determinante, era hosco en el trato, era, ¿cómo podemos describir a don Héctor? Un hombre de carácter bastante fuerte. Al momento de entrar al aire y dar las respuestas ante un público que le pedía y sugería que platicara de ciertos temas, a muchas personas no les gustaba porque decían, ay, este señor como que es malhumorado, como que algo se trae. En realidad, ese fue el estilo que lo caracterizó. Por un lado, tener un carácter bastante fuerte, pero por otro lado, también tener las palabras precisas y las palabras exactas para poder el comentar lo que se le diera la gana a este señor. Fíjense que prácticamente durante todos los años que estuvo en la radio, estuvo dentro de los primeros lugares don Héctor Martínez Serrano y además era garantía de éxito en la empresa en la que trabajara, no importa. Y resulta que fíjense que la historia de don Héctor Martínez Serrano inicia en Guanajuato. Hay personas que dicen que nació en otro estado de la República, pero no, don Héctor Martínez Serrano nace en Guanajuato, hace 89 años, nada más imagínense
cómo era el estado de Guanajuato hace 89 años. Hoy sigue siendo pintoresco y sigue siendo tan bonito, es un lugar mágico, es un lugar precioso, pero hace 89 años debió haber sido una maravilla haber conocido este sitio. Bueno, pues resulta que cuando nace Héctor Martínez Serrano, su mamá decide llevarse a su familia a vivir a Celaya, sí, de la meritita cajeta de Celaya, allá, bueno, que de hecho queda cerquita, está en el mismo estado de Guanajuato. Se fueron a vivir, pero Celaya ya queda más pegadito al estado de Querétaro. Bueno, pues resulta que su mamá trabajaba como partera. Recordemos que hace más de 80 años, casi 90 años, eran muy pocos los médicos y sobre todo médicos ginecólogos que existían en aquel entonces. Por esta razón, pues resulta que su mamá se dedicaba a atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz y al paso del tiempo, la mamá de don Héctor Martínez Serrano deja de trabajar en un hospital que era donde trabajaba allí en Guanajuato, Guanajuato, y cuando se van a Celaya, ella decide poner, digamos, pues como que su consultorio personal, ¿no? Entonces ahí llegaban las señoras para que la acomodaran al chamaco, porque luego fíjense, dicen que cuando una chica está embarazada, de repente el chamaco pues empieza a mover, ¿no? Que si se pone de lado, que si pone las pompitas para afuera, para adentro, para no sé dónde, y hay que acomodarlo, sobre todo ya en el momento del parto, para que el niño nazca de la manera correcta y además no se le enrede el cordón umbilical. Bueno, pues resulta que su mamá de don Héctor Serrano era lo que hacía y obviamente asistía a las mujeres que ya habían entrado en labor de parto. Pues resulta que la señora tuvo que hacerse prácticamente cargo de todos los hijos. ¿Por qué? Porque el papá pues un buen día decidió irse, decidió decir adiós, pues como suele pasar y más en México, ¿no? Que pues, los papás de repente no se quieren hacer responsables de sus hijos, no todos, pero hay alguno desbalagado por ahí en la vida que miren, no les interesa tener chamacos o andarlos regando por todos lados. Y resulta que prácticamente Héctor nunca tuvo ningún tipo de contacto con el señor se fue y resulta que ni los hermanos ni la mamá hacían, digamos, pues como, ay, vayan a buscar a su papá. No, 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 no. Siempre los dejaron así como que pues, si su papá no se interesó en ustedes, ¿para qué van a andar ahí buscando al señor? Bueno, pues la señora es quien se hace cargo de toda la familia, en todo. En todos los sentidos. Y fíjense que no vivían mal, porque la profesión o el oficio de la mamá era muy bueno y era muy bien pagado. Y en aquellos años, recordemos que las familias eran familias de 10, 15 hijos. Entonces, pues nunca le faltaba trabajo a la señora que era partera o comadrona, ¿no? Como también les dicen. Entonces, como tenía mucha gente, pues cobraba su dinerito y todos los chamacos vivían perfectamente bien. Ahora, Héctor fue el hijo menor de todos los hermanos. Entonces, cuando Héctor de alguna manera tenía algo que decirle a la familia, siempre me lo callaban, siempre le decían, "Shh, silencio Héctor, porque estas cosas son de adultos". Y entonces Héctor decía, es que yo quiero platicar con la gente, bueno, con ustedes. No, esas cosas son de adultos, tú vete para allá. Bueno, y entonces cada que quería dar una opinión, a Héctor lo callaban. No, 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 tú estás muy chiquito, órale, cúchala, cúchala. Y fíjense nada más lo que son las cosas. Hoy con temas en donde decimos, ah, caramba, pues como que una persona de tantos años puede hablar con otra que esté chiquita y no pasa nada. Fíjense, hasta en la misma familia, en esos años, resulta que la mamá de Héctor Martínez Serrano no permitía que el niño participara en conversaciones que eran de adultos, nada más para que vean, ¿eh? Cómo se manejaban antes. Bueno, pues esa necesidad de ser escuchado de Héctor Martínez Serrano, poco a poquito lo fue metiendo al mundo de la radio. ¿Por qué? Porque él escuchaba siendo niño la radio y escuchaba estas grandes voces y a estos grandes locutores. Y él se sentía escuchado, él sentía, aparte esa conexión con la gente que estaba detrás de la radio y le empezó a nacer la idea de decir, ¿y cómo serán esas cabinas? ¿Y qué habrá ahí? ¿Y cómo será el señor que está hablando? La imaginación que antes existía en la radio era tremenda, 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 porque al no conocerse los físicos de los locutores, pues imagínense ustedes que uno podía echar a volar la imaginación, de tal manera que si a un hombre le gustaba, por decir algo, una morenaza, delgadita, bien formada y todo, y de repente escuchábamos una voz
que nos gustara, ya nos imaginábamos que la locutora era así. O las chicas que de pronto les gustaba, pues un fortachón, grandote, morenazo, peludote y todo, escuchaban una voz bonita en la radio y decían, ay, ese locutor ha de ser así, grandote y morenazo. Entonces la radio tenía esta magia. Resulta que Héctor empieza, bueno, hizo sus estudios allá en Celaya, Guanajuato. Estuvo ahí hasta que hizo la preparatoria, de hecho prácticamente hasta su mayoría de edad. Cuando Héctor termina su preparatoria, estando allá, bueno, él quiso dedicarse ahora a la radio y dijo, pero ¿cómo le hago? No tengo ni la menor idea cómo entro, si entro, ¿qué voy a hacer? Y ya estando en una cabina, ¿qué voy a decir? Bueno, él empezaba a preocuparse anticipadamente. Pues resulta que nadie le enseñó el arte, nadie. Él solito en su casa se ponía a leer en voz alta, vocalizaba, mejoraba su dicción, hacía ejercicios. Y miren que en esos años no había internet como para poder decir, ay, voy a buscar por ahí a ver qué encuentro y a ver cómo le hago. No, él solito, solito, solito. Bueno, pues resulta que cuando cumple 21 años, va y busca trabajo en una estación local de allá de Celaya, Guanajuato. Y entonces, pues le dicen, a ver muchacho, pues pásale y vamos a ver cómo trabajas. Les encantó cómo trabajó en aquel momento ahí en la XEY, fue la estación donde inició Héctor Martínez Serrano, allá en Guanajuato, y que creen, era tan bueno y era tan profesional Héctor Martínez que los ejecutivos o los directivos de esta estación le dicen, oye, pues tú sabías que para poder estar detrás de un micrófono necesitas una licencia de radio. Y Héctor dijo, pues no, la verdad yo no sabía. Bueno, te explicamos, Héctor. La Secretaría, en ese momento, fíjense que la daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos eran los que expedían la licencia. De hecho, a la licencia de locución durante muchos años se le llegó a considerar como un tipo de examen profesional porque las preguntas que hacían en aquel entonces para obtener la licencia de locutor eran preguntas que tenían que ver absolutamente con todo, que tenían que ver con cultura general, con el dominio de idiomas, bueno, era una cantidad de cosas que preguntaban y se consideraba prácticamente como un examen profesional. Incluso había sinodales y todo, era todo un show, ¿no? Años más tarde, la licencia de locución pasó a depender de la Secretaría de Educación Pública, pero en aquellos años con don Héctor era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues le dicen allí en esta empresa de radio, Héctor, tienes que ir a tramitar tu licencia. Héctor dijo que sí. Bueno, pues pasó su examen para la licencia de locutor y se le entregaron, que era un logro tremendo. No cualquiera podía tener una licencia de locutor. Y entonces, ya con licencia en mano, ahora sí, le dieron un espacio en la radio. No tenía un programa, era solo un espacio. Ahí entraba y a veces daba la hora, a veces daba la temperatura o el clima, a veces pues leía algún comercial, hacía alguna mención, era todo lo que hacía. Pero Héctor estaba feliz de la vida porque ya a final de cuentas pues estaba logrando su sueño. Le toca a la radio cuando estas estaciones de radio eran prácticamente ¿qué podemos decir? Una cabina de avión, así era. Aparatos por todos lados, focos por todos lados, cintas, bueno, era un monstruo. Fíjense que les voy a platicar que cuando yo entré a la radio, que fue en 1998, aún me tocó ver estas cintas de carrete abierto, trabajar con ellas. Nosotros reproducíamos música en DATS, que es un tipo de casetito muy pequeño, pero es digital y obviamente se reproduce en estéreo. Miren, así eran las cabinas de radio. Imagínense ustedes aprender a controlar todos esos aparatos. No, bueno, tampoco era cosa sencilla. Hoy es totalmente diferente porque hoy se puede hacer radio desde casa. Hoy teniendo una computadora, podemos hacer maravillas con una sola computadora. En esos años, no, era totalmente distinto y Héctor tuvo que aprender a hacer radio como se hacía a la usanza antigua. Bueno, pues resulta que cuando él sintió que ya había llegado a tener, pues digamos que la experiencia necesaria, y esto fue a principios de los años 60, graba un demo allá en Celaya. Y entonces ya con su demo digamos que es como una prueba de las capacidades que puede tener o un cantante o un locutor. Resulta que con ese demo en un cassette que llevaba, viaja a la Ciudad de México. Y entonces Héctor dice, ahora sí,
voy a ver qué puedo lograr con este demo que llevo ya grabado. Y entonces cuando llega a la gran Ciudad de México, pues en aquellos años había una empresa que era la más grande, así tal cual, la más grande, la más exitosa, la que tenía la fama de que pagaba mejor, además de todo, y resulta que esta empresa era Grupo Radio Centro, que en aquel momento se llamaba Organización Radio Centro. Pues resulta que llega con su casetito, se los entrega a las personas, lo escuchan los ejecutivos y los ejecutivos dicen, este muchacho tiene una voz muy bonita, vamos a darle chance a ver qué sucede. Resulta que le dan un espacio, no sé si ustedes se acuerden, había una estación hace algunos años que era una estación de culto, era una estación muy escuchada en aquellos años y era Radio Variedades. Uy, pero estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? Y me acuerdo mucho que tenían un jingle que decía, este fin de semana llena tu vida de variedades con Radio Variedades. No sé si se acuerden de ese jingle, pero era famosísimo. O tenían otro que decía, Radio Variedades. Esa estación, bueno, se convirtió indiscutiblemente en una de las más escuchadas. Radio Variedades llegó a estar en primer lugar de popularidad y miren que era una estación de AM. Bueno, pues resulta que esta estación de Radio Variedades fue donde debutó Héctor Martínez Serrano hace muchos años, por ahí de los años 60, y solamente estuvo ahí 2 años. ¿Por qué no estuvo más? Pues porque Héctor no quería ser solamente un locutor anunciando canciones y dando la hora, lo cual es, miren, no es malo, pero él sabía que podía dar más. Resulta entonces que alguien le dice, oye Héctor, ¿sabes cuál es la estación que si tú llegas ahí te vas a hacer en todo México conocido? Y dijo, ¿cuál? Ve a buscar trabajo al XCW. Esa empresa, bueno, de ahí puedes brincar a la televisión. Su dueño es el dueño de Televisa y empezaron a meterle ideas. Y Héctor dijo, por supuesto que sí quiero ir. Y entonces va justamente a la XCW y ahí le dan trabajo. Fíjense que sí. Dentro de todas las cosas que llega a hacer Héctor Martínez Serrano ahí en la XCW, fíjense que fue sí anunciar canciones, pero además don Héctor Martínez Serrano identificó la XCW. ¿Qué significa identificar? Era la voz oficial de esta estación. De hecho, don Héctor Martínez Serrano era la voz y era quien decía la XCW, la voz de la América Latina, y entonces sonaban 4 veces la campanita, tan característica de la XCW. Bueno, Héctor hizo justamente este trabajo durante mucho tiempo. Ahí conoce a varios locutores importantísimos en México, importantísimos. Uno de ellos, don Ramiro Gamboa. Sí, aquel que muchos años después, todos los chamacos de esa época conocimos como al tío Gamboín y que también fue locutor ahí en la XCW. Estaba don Ricardo Albate también. ¿Saben también quién estaba ahí? Don Pedro de Lil. Fíjense que don Pedro de Lil, fue quien bautizó y le puso nombre artístico a prácticamente todos los artistas de la época. Le dio oportunidad a muchos otros para hacerse famosos. Bueno, todos aquellos locutores, grandes locutores, eran personas de una carrera ya pues de muchos años y para aquel momento muchos ya iban de salida en la radio. En el caso de Gamboa, de Ramiro Gamboa, de ahí lo llaman a Televisa y es cuando se convierte pues en el tío Gamboín. Algunos otros se dedicaron a dirigir alguna otra estación de radio, algunos trabajaron para algunas disqueras, es decir, pero ya como voces están de salida. ¿Qué fue que hicieron ellos? Ellos le comienzan a enseñar a todos los muchachos de nuevos o locutores de nueva generación, entre ellos Héctor Martínez Serrano, les comienzan a enseñar todo lo que tenía que ver con la comunicación como se hacía en aquellos años. Bueno, de hecho, Héctor Martínez Serrano se convierte en discípulo de todos ellos. Bueno, ahí sí duró muchos años, de hecho duró décadas en la XW, Héctor Martínez Serrano. Tuvo programas importantes como La Hora de la Afición, por ejemplo, y también La Hora del Ranchero. Estos programas los conducía don Héctor Martínez Serrano. Yo dije los condujo o los conducía. ¿Qué pasó, Charlie? Asesórame, por favor, hablando de buenos locutores. Ay, Dios mío, la vengo a regar en el peor de los momentos. Bueno, pues resulta que
tenían programas también como el Rizámetro, se llamaba. Ay, Dios mío, ahora sí me equivoqué de feo. El Rizámetro tenían este programa donde, pues, había gente que iba y contaba chistes y tenían ahí el aplausómetro y el rizámetro y no sé qué tanto, ¿no? Que de hecho, este programa lo patrocinaba Bimbo, fíjense, y de ahí también estuvo en otro programa que se llamó Nuestro Hogar. Había una locutora muy, muy, muy querida en aquellos años, que era doña Emma Godoy. Fíjense, quién sabe qué sería de doña Emma, una importante comunicadora en aquellos años. Pues con ella estuvo don Héctor Martínez durante mucho tiempo, estuvo durante mucho tiempo conduciendo estos programas. Bueno, para aquel momento, don Héctor todavía estaba solterito, y aparte, pues sí dice que era gruñonzón, ¿eh? Don Héctor, que sí tenía su buen carácter. Bueno, pues resulta que cuando él salía, Héctor, ay, miren, ahí está doña Emma Godoy. ¿Qué sería de ella? Voy a investigar, fíjense, ¿qué sería de doña Emma Godoy? Bueno, pues resulta que don Héctor estaba todavía soltero por aquellos años. Cuando salía de la radio de ahí, de la XW, ¿qué creen que hacía? Pues don Héctor, pues yo creo que ha de haber dicho, no, pues pareja no encuentro, pues me voy a ir a ligar. ¿Y saben a dónde se iba? No se iba a los antros, no se iba a las discos, no se metía al Tinder, no se metía al Grindr, no, olvídense de eso. Don Héctor Martínez Serrano iba a los salones de baile, fíjense, él se iba al California Dancing Club a echarse las de la Sonora Santanera. No, imagínense, nada, debió haber sido una belleza vivir en aquella época con las mujeres. Oigan, qué bonito se vestían, y los hombres, miren, eso sí, vienen tacuchaditos con su moñito, su sombrerito, una época bastante, bastante interesante. Bueno, eso sí, don Héctor Martínez Serrano no iba a bailar. Eso sí, nunca le gustó. Y de hecho, yo no sé si sabía o no sabía. Pero cuando, oh, muchachos, ustedes lo vieron bailar cuando hacíamos las comidas de fin de año de radio. No bailaba, ¿verdad, don Héctor? No, bueno, es que también nos tocó ser compañeros de él. Resulta que don Héctor no sabía bailar. Lo que le encantaba era ir a escuchar a estas grandes orquestas que estaban en aquel momento. Entonces, y ya si de paso alguna chica se le acercaba o él se podía acercar a alguna de ellas, pues ya digo, pues finalmente él platicaba y pues entablaba amistad con algunas de ellas. Pero Héctor Martínez, a pesar de que ya tenía pues digamos, un reconocimiento, ya había logrado muchísimas cosas en aquel momento, le faltaba algo que lo inmortalizara, algo que lo hiciera convertirse en uno de los locutores más grandes de México. Resulta que el tiempo pasaba, como dice o dice Juanga, el tiempo pasa y a nadie perdona, y efectivamente el tiempo iba transcurriendo y don Héctor Martínez Serrano no encontraba todavía la fórmula. Fue hasta que cumplió 49 años cuando de repente un día, pues le dio forma a un concepto que ya existía y que este programa pasaba desde hacía ya 40 años. Este programa se llamaba Un Nuevo Día, pero cuando toma la batuta Héctor Martínez Serrano, él lo bautiza como simplemente Buenos Días. Miren, para que nos demos una idea de la importancia que tuvo el programa de don Héctor Martínez Serrano, resulta que en 1985 hubo un terremoto muy fuerte aquí en México, el famosísimo primer terremoto del 19 de septiembre de 1985. Y digo, porque ya han habido dos después, ¿no? En la misma fecha. Resulta que en aquel momento, don Jacobo Zabludovsky, este monstruo de la comunicación, en paz descanse, resulta que iba en su auto y él era de los poquitititos privilegiados que podía contar con un teléfono dentro del coche. Hoy todos traemos un celular, pero en aquel momento, pues no era tan común verlo. Resulta que Jacobo, cuando se da cuenta del temblor, se enlaza desde su automóvil y desde su automóvil va contando todo, hace una crónica de todo lo que va viendo en la Ciudad de México, y primero comienza diciendo que no había pasado nada, toda la zona de Chapultepec estaba muy bien, no veía ningún derrumbe, pero una vez que cruza la avenida de Paseo de la Reforma con Insurgentes, las cosas cambian, porque encuentra diferentes edificios derrumbados, ya es un caos total. Él se enlaza a la estación de radio, a la XCW, y ahí quien estaba conduciendo en cabina era nada más ni nada menos que don Héctor Martínez Serrano. A él es a quien le platica toda esta historia don Jacobo Zabludovsky. Entonces, esa era la importancia que tenía en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando cierra su ciclo ahí en la XCW, don Héctor Martínez Serrano es buscado
porque además, hay que decirlo, don Héctor no iba y buscaba trabajo, era garantía de éxito y las empresas lo buscaban a él. Fíjense que se fue a buscar, más bien se fue a trabajar a Radio Fórmula. Radio Fórmula, que bueno, maneja entre muchas otras estaciones, Radio Uno, la 1440, tiene muchas estaciones, ¿no? Y de hecho tiene grandes comunicadores trabajando ahí. Ahí en Fórmula duró 10 años, don Héctor Martínez Serrano. Y fíjense que aunque el público de don Héctor Martínez Serrano era un público arriba de 50 años, él logró encontrar una fórmula muy interesante. ¿Qué era lo que pasaba? Que primero eran los abuelitos, ¿no? Los que escuchaban a Héctor Martínez Serrano. Pero cuando veían los hijos de estos señores, que los papás estaban bien entretenidos escuchando, pues, ¿qué oyes, mamá? ¿Qué oyes, papá? Ay, estoy escuchando a don Martínez Serrano. ¿Pero de qué? ¿Qué hace? ¿O qué? Ven, ven, ven. Entonces se iban los hijos y ya se sentaban con los papás. De repente iban los nietos. Mamá, papá, que quiero salir al antro, que quiero salir a la disco. No, 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 espérate ahorita porque estoy escuchando el programa de radio. ¿Pero qué escuchan si eso está bien aburrido? Cállate, cállate, porque mira, está diciendo no sé qué. Iban los chamacos y se sentaban ahí junto al abuelito y a los papás. Pues don Héctor tuvo esa capacidad para lograr renovar su audiencia y que no solamente fueran los abuelitos, ahora eran los padres y también los nietos quienes ya escuchaban. O de repente los abuelitos que le decían a los nietos, chamaco, ven y ponme a don Martínez Serrano porque ya le movieron a mi radio. Y entonces iban los chamacos y se empezaron a aficionar tanto al programa de don Martínez Serrano que se convirtió en un éxito de ventas en todo lo que tenía que ver con la radio. Nunca le faltó trabajo, nunca. Bueno, pues resulta que cuando don Héctor Martínez Serrano cumplió 70 años de edad, regresa al grupo que lo vio nacer en la Ciudad de México, regresa al grupo Radio Centro, y que fue la etapa pues, en la que yo tuve la oportunidad de verlo por ahí un par de veces, ¿eh? Tampoco les voy a decir ni que grandes amigos, no tuve la oportunidad, pero a final de cuentas, pues sí lo vi por ahí algún tiempo. Miren, resulta que don Héctor Martínez Serrano, cuando es contratado nuevamente por el Grupo Radio Centro ya se había mudado del lugar donde originalmente transmitían. En aquellos años, la primera vez que don Héctor trabajó con esta familia, la familia Aguirre, don Héctor trabajó en artículo 123, número 90, en pleno centro de la ciudad. Para la segunda etapa, cuando regresa a Radio Centro, ya había nuevas instalaciones y estas quedaban en Avenida Constituyentes, rumbo a Toluca, la salida para Toluca. Resulta que don Héctor dijo, no, a mí no me van a llevar para allá, yo no voy. Primero, queda bien lejos. Segundo, esas instalaciones ya son muy nuevas. No, 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 yo quiero la nostalgia, quiero lo que vivía hace mucho tiempo, donde se hacía la radio como antes. Pues el dueño, fíjense, lo complació y le dijo, no te preocupes, si tú quieres, puedes ir a transmitir desde artículo 123, número 90, en tu vieja cabina. Ah, sí, pues así sí me voy. Oigan, don Héctor hizo una maravilla. Ay, miren, ahí está artículo 123, número 90. Edificio es el antiguo de Radio Centro, con el que empezó la familia Aguirre. Posteriormente, pues ya se fueron a Constituyentes, que ya hasta ni es de ellos, fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que este programa, el programa de don Héctor, pasaba por Radio Red 1110 de AM, de 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Pero resulta que fue tanto, tanto, tanto el éxito que tuvo don Héctor Martínez Serrano, que tuvieron que abrir algo que le llamaron el Club Nocturno. Y en este club nocturno, él ponía a un grupo de chicas, que eran pues la gran mayoría de ellas, para que abrieran turno. Lo abrían a las 12 de la noche y terminaban a las 5:30 de la mañana. Él no estaba, él llegaba a las 5:30. Pero a partir de ese momento, la audiencia se le iba al cielo a don Héctor Martínez Serrano. Era algo verdaderamente fuerte, ¿no? Digo, quien le hubiera querido competir a don Héctor la tenía muy, 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 muy difícil. Sí, un hombre catalogado de famoso, de exitoso, pero también tenía hate, don Héctor, digo, se le llamaba de otra manera, ¿no? Pero había gente que decían, es que es muy regañón, es que es muy gruñón, es exigente, es perfeccionista, es muy duro, y más con sus colaboradores. De ahí no lo bajaban, ¿eh? A don Héctor. Pero
Estaba en donde, en centro, ¿verdad? Estaba en, sí es cierto, Mar, estaba en 10:30 AM, ¿verdad? Era donde estaba don Héctor. Bueno, pues resulta, fíjense que don Héctor, de alguna manera tenía, gracias Omar, de alguna manera tenía la responsabilidad de mantener un nivel de programa con mucha calidad y por eso es que tenía ese mal carácter, porque no quería de ninguna manera que su programa cayera, que su programa se fuera al piso. Por eso es que era tan exigente. Y fíjense que era tanto que Héctor Jr., su hijo que trabaja, bueno, trabajaba con él, no se salvaba de las regañizas, también le acomodaba sus gritonizas a su hijo cuando se equivocaba, cuando no hacía las cosas como su papá se lo pedía o se le exigía. Era un grupo de trabajo en donde todos tenían que hacer de todo. Lo mismo contestaban llamadas, lo mismo producían, lo mismo iban a comprar la comida, hacían absolutamente de todo. Era un, miren, cantidad y cantidad de gente dentro de la cabina que ya no sabían ni quién estaba para qué ni nada. Todo mundo hablaba, todo mundo se decía, todo, bueno, era de verdad un caos allá adentro, pero dentro de todo ese caos había un orden y dentro de este orden había una línea de programa que mantenía a la audiencia prendida de ahí. Los temas que manejaban eran temas sugeridos por la gente, además, hacía caso don Héctor y decía, miren nomás la cantidad de gente y en un lugar tan chiquito, pues ¿cómo? Bueno, pues resulta que a diferencia de muchos otros comunicadores que tienen colaboradores y que en el momento que se dan cuenta que algún colaborador empieza a subir más que el propio jefe, lo corren. Uy, de esos conozco. ¿Para qué les platico? Luego les digo. Pero don Héctor no lo hacía. Don Héctor dejaba que sus colaboradores se lucieran, que los colaboradores pudieran también ellos tener en algún momento su éxito y si se querían independizar, él no tenía problema para hacerlo. Miren, casi 18 años estuvo ahí en Radio Centro don Héctor Martínez Serrano. Pero de repente un día, pues nada más ni menos que, pues el joven Manos de Estómago tomó las riendas del grupo. Don Francisco Aguirre Gómez, el ex esposo de Emily Kranz, aquel personaje que le echó a perder la carrera, la vida y sus sueños a Emily Kranz y que le echó a perder la vida a muchos trabajadores de radio que los corrió sin liquidación. Pregúntenle a Natalina Fernández, por ejemplo, ¿no? Entonces, don Aguirre, don Francisco, toma las riendas de, ay, no, quítamelo, Omar, ese señor da miedo, da miedo, miren, y parece que está cantando, porque eres un lobo, así le hacía don Francisco, no, que, no, María, quítamelo, por favor, es que de verdad es de estas personas sin corazón. Así, nada más se las pongo de ese tamaño. Y esos secuaces otro tanto. Bueno, pues resulta que el joven Manos de Estómago toma las riendas de Radio Centro y ahí se descompuso todo. Ese programa que había sido tan exitoso, el de don Héctor Martínez Serrano, de pronto comienza a dejar, a quedarse como en el olvido, sin apoyo, sin absolutamente nada. Y don Héctor Martínez estaba acostumbrado a tener el apoyo de los directivos. Además, él daba resultados. Fíjense lo que son las cosas. Grupo Radio Centro entra en una lucha por querer recuperar la televisión, que descuidó tanto la radio que al día de hoy perdieron prácticamente la televisión y han perdido prácticamente el radio. Y es algo muy triste porque mucha gente y muchas familias dependen de lo que ganan trabajando en esta empresa. No es algo que dé gusto, no es algo de lo que uno se pueda alegrar. Por el contrario, es una de esas situaciones que duelen mucho. Yo por lo menos estuve ahí casi 20 años y después de ver en lo que se ha convertido esta empresa, pues no considero ni que sea justo por mis compañeros y grandes amigos que aún conservo ahí. Bueno, pues resulta que a pesar, fíjense, a pesar de que ya no tenía el apoyo, de que ya las cosas no estaban muy bien, estaban descuidados, no solamente el programa de Héctor Martínez Serrano, todos los programas de radio estuvieron descuidados, todavía él daba resultados con rating, con buena audiencia en aquellos años. Bueno, pues resulta que don Héctor es el momento en el que saca las garras y saca las manos por su gente. Y él decía, si yo me voy, mi gente se va conmigo, pero se van bien liquidados, pero son personas que valen mucho. Bueno, don Héctor hizo todo por ellos. A pesar de que también es bien sabido que en televisión y en radio, entre las producciones siempre ha habido como cierto recelo entre una y otra, aunque aparentemente se dan la mano y el abrazo y todo, siempre ha habido como este tipo de recelo. Pues don Héctor, fíjense que
logró hacer que su programa de Buenos Días tuviera, a diferencia de muchos otros, una cordialidad entre todos sus colaboradores, algo pues que no es muy común, sobre todo en este tipo de producciones. Miren, pues resulta que poco a poquito, tanto el desgaste de estar solicitando apoyos a la empresa, tanto el desgaste de su propia edad, como la misma, pues digamos, enfermedades que fue teniendo por su edad avanzada, cada vez le iban provocando más problemas de salud. De hecho, era muy común que su hijo Héctor Jr. fuera quien se quedara en el programa y lo sacara adelante. Y don Héctor iba ocasionalmente, ya no era tan común. Poco a poco las ausencias fueron siendo pues constantes, fueron siendo más, hasta que su salud de don Héctor se vio muy, muy, muy comprometida. De hecho, fíjense que en el 2020 la salud de don Héctor ya estaba tan, tan, tan mal que lo tuvieron que hospitalizar en un lugar de la colonia Roma. Por ahí se llevan a don Héctor Martínez Serrano. Estuvo ahí durante algún tiempo, pero los médicos le decían a su familia pues que no mejoraba, las cosas no estaban bien y lo tuvieron que cambiar de hospital a uno que tuviera todavía más equipo para poder controlar todas estas cosas que estaba pasando el señor. Pues resulta que en tampoco ese cambio de hospital fue suficiente. Resulta que don Héctor, a sus 86 años, un 9 de mayo de ese 2020, pierde la vida. El primer reporte que dan, sobre todo sus familiares, fue que había muerto de un paro cardíaco, que le había dado un infarto repentino y fulminante y eso pues le había quitado la vida. En realidad se supo mucho tiempo después que el señor había contraído COVID, ¿no? Como la gran mayoría. El asunto con don Héctor es que su cuerpo estaba bastante, bastante maltratado. Era un hombre de 87 años, ya las cosas pues obviamente no estaban bien y para aquel momento recordemos que no había vacunas contra el COVID. Todavía la gente que desafortunadamente muere entre el 2020 y 2021 fue porque no había ningún tipo de protección y la pandemia estaba en su punto más alto. Bueno, pues resulta que esto fue un golpe durísimo, durísimo para la radio, para los medios de comunicación de México, y de hecho las campanas de la XCW ese día sonaron 5 veces. Normalmente suenan cuatro, pero el día que don Héctor sonó, el día que don Héctor murió, sonaron 5 veces, como pues digamos una forma de despedida y de respeto a un grande de la comunicación, don Héctor Martínez Serrano. Bueno, pues miren. Al día de hoy el programa continúa, el programa sigue, pero pues ya lo dirige su hijo, don Héctor, bueno, Héctor Jr. El asunto es que pues sí hace falta su papá. Mucha gente dice es que no es igual. Héctor Jr. trata de hacer pues un mayor esfuerzo, tiene al mismo equipo de colaboradores, siguen tratando de sacar el barco a flote, pero no es como lo mismo, ¿no? Sin un don Héctor Martínez Serrano. Bueno. El éxito de don Héctor era que muchos, muchos señores ya adultos, perdón, llegaban a considerarlo como un gran amigo y decían, es que él sí me escucha, es que él sí me tiene paciencia, es que él, y entonces era como una comunión de personas adultas. Esa fue la gran magia de don Héctor Martínez Serrano en la radio, un hombre que, bueno, yo creo que por lo menos la mayoría de nuestros padres o de nuestros abuelos, en un momento de la vida, pues han conocido o conocieron el trabajo de don Héctor Martínez Serrano y nos habían pedido que les contáramos parte de la historia de este gran personaje de la comunicación en México y aquí lo tienen. Así es que, pues descansa en paz, don Héctor Martínez Serrano. Tuve la oportunidad de ser compañero de trabajo. Ya les digo, no lo vi mucho tiempo ni conviví con él, pero por lo poquito que estuvimos, pues mire, por lo menos contestaba el saludo, que ya era mucho, porque había otros que, oigan, ni siquiera, y miren que eran estrellitas de radio, pero ni siquiera volteaban a saludar, ahí luego les platico quiénes, pero don Héctor sí, ¿eh? Don Héctor sí, sí, era muy, muy cuate, era muy buena onda. Bueno, por lo pronto, pues ya nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado. Les deseo que pasen una extraordinaria noche, cuídense mucho y el día de mañana los espero igualmente a las 10:30 de la noche aquí en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz, nos vemos, adiós, besos.